Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Letras Habladas número 19. El día de hoy, como todos los episodios, me acompaña mi amiga y mi co-host, Aranza Sánchez Romero. Aranza, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Miguel, muy bien. ¿Y tú cómo estás? Bien, bien, feliz de la vida, porque bueno, hemos tenido días muy dinámicos, días muy activos. Nos fue muy bien en el debate que acabamos de tener este domingo, hace 2 días ya. Agradecerles a todos su presencia y su participación. Un debate muy fuerte, muy de moda. Y bueno, aunque igual lo comentamos quizá ahí en el debate, comentarles que también Aranza tiene un episodio en su podcast que habla sobre ello. Igual se los va a dejar por ahí en la tarjetita cuando lo edite. Hay que entrar y pues continuar este diálogo. Hay puntos a favor, hay puntos en contra. Y bueno, al final del día, filosofía en la red, sus textos, algunos lo manejan, este lenguaje inclusivo, otras personas no lo manejan, porque mantenemos esta libertad también del autor, en donde el autor o la autora decide cómo expresarse, cómo llevar a cabo su comunicación, y simplemente nosotros somos esa vitrina para que se puedan exponer las ideas, siempre con el respeto, con la tolerancia, pues al final del día el lenguaje no es algo también que se impone, es algo que se va llegando en consensos y pues los autores tienen esta flexibilidad de poder o usar o no usar. Así que pues agradecerles este debate que estuvo súper interesante y también el sábado, un día anterior a nuestro debate, estuvimos con Esther Sánchez González en una nueva sección, Insight, en donde bueno, vamos a estar platicando con los autores cada 15 días con autores diferentes para que estén ahí al pendiente a qué horas son los directos. A veces es el mediodía en la Ciudad de México, a veces es en la tarde, noche. Y bueno, estén al pendiente de nuestras redes sociales. Y comentarles que este sábado también, bueno, ese ahorita se les va a dar esa publicidad, se les va a dar Ari. Yo antes, invitarlos, este letrero que ven por acá, el 20 y el 21 de noviembre, ya con tanta antelación estamos programando y estamos anticipando. Tenemos un conversatorio sobre el Día de la Filosofía, sobre la importancia y vigencia de la filosofía en el siglo XXI. Van a ser 3 mesas súper interesantes. En una de ellas está acá mis ojos, así que para que le escuchen y vean que aunque tiene toques siempre acá medio relajados, también se va a poner la toga de seriedad y va a dar una ponencia muy, muy, muy magistral casi. Así que pues también para que estén pendientes, toda la publicidad está en redes sociales y de todos modos se va a estar constantemente pues, avisándoles, comentándoles, pero ustedes ya para que lo agenden. El 20 y el 21 no tienen nada más que hacer, más que sentarse atrás de su pantalla, ya sea una pantallota o una pantalla móvil, pues, para que estar pendiente de los streaming que vamos a estar haciendo. Y ahora sí, sin más, ¿qué va a pasar este sábado, además de nuestras letras habladas? Y bueno, también queremos decirles que si ustedes estuvieron atentos un poco bueno, han estado atentos también a los lives que hemos estado haciendo en donde hemos analizado el mundo de Sofía, mencionamos justo en el anterior que se iba a estar haciendo una dinámica para poder adquirir el libro del mundo de Sofía, el libro de tapa dura, tal cual. Y bueno, si ustedes están interesados en tener el libro, ¿no? En poder ganarlo, pues tienen que, primero es que vayan a nuestras redes sociales, a nuestro Instagram, que es filosofía, @filosofía en la red, y también buscar el de la Comefi. Ahí está la dinámica que tienen que seguir para poder ganar el libro, para poder participar y ganar el libro. Y bueno, también estar atentos, ¿no? A los siguientes lives que vienen, justo en donde vamos a estar analizando todavía los siguientes capítulos del mundo de Sofía. Así es, sí, este sábado primeramente hacemos este sorteo, así que tienen todavía unos días más esta semana. Bueno, de hecho, solo unos días más porque el 29 terminamos, se cierra la participación, así que tienen todavía unos poquitos días para participar. Entren, chequen las bases y pues estén al pendientes de nuestro live a las 7:30 de la Ciudad de México este sábado, porque ahí se va a hacer el sorteo y pues a estar al pendiente de lo que estamos leyendo. Vamos muy, muy lentos, pero vamos saboreándolos cada uno de casi de las letras que estamos leyendo, porque ahora sí que son letras habladas literalmente. De ahí viene el título para que vean que tiene un porqué
el título de nuestro podcast. Y bueno, hoy vamos a, con estos días, estos recurrentes episodios, ha habido momentos donde hemos criticado un poquito o cuestionado un poquito la manera tradicional de acercarse al conocimiento. Hemos dicho, por ejemplo, en nuestro episodio, búsquenlo por acá, de la quema del conocimiento, en cómo pues también tenemos que hacer uso de las nuevas tecnologías, de hacer todo el respaldo digital y todo este rollo. Pero hoy queremos, si no reivindicar esta postura, sí ponerlo en tela de juicio en el sentido de cómo va la educación tradicional contra la educación actual o moderna, más que nada moderna, y más en esta lucha de lo sistemático con lo efímero, porque muchas veces se recurre al modelo tradicional, no al modelo de vas escalando, te vas capacitando para ser especialista en algo, tienes que tener bases y cimientos y toda esta onda. Pero también a veces se contrapone con la parte de que, bueno, solo te especialices en una área muy concreta o solo aprendas cositas muy específicas de lo que quieres hacer y que se te olvidas de todo el entorno. Y aunque es verdad, podríamos decir que no podemos saber todo de todo y que es mejor ser especialista en algo, también esto contrapone un poco con el modelo tradicional. Y esta reflexión viene a raíz de un video que el otro día yo le compartí a Ari. De hecho, bueno, ahorita les va a estar apareciendo por acá. En donde este video es simpático porque es una niña como de 3, 4 años. Su mamá le intenta explicar el sistema solar, hace una maqueta. Él está explicando, pues, todos los planetas, ¿no? El Sol, ¿verdad? Y al final le dice la mamá a la niña, bueno, esto es lo que te tienes que aprender, esto es lo que te tienes que, sí, recordar sobre el sistema solar. Y la niña le contesta con una naturalidad increíble, ¿para qué lo aprendo si lo puedo googlear? O se puede ir a Google. Y eso, lejos de la risa que pueda dar, a mí cuando lo vi por primera vez fue como, o sea, es, no me causó risa, todo lo contrario, me causó preocupación. Es como ser un poco apáticos o muy perezosos a lo intelectual y más que nada que viene de un niño. Entonces, ¿qué es lo que se está formando en estos pequeños niños de 4 o 5 años, en donde ya están con este chip de que todo está en la computadora, de que todo está en un móvil y de qué tanta incluso ventaja o desventaja puede ser el tener ese acceso a la información que tanto premiamos y que tanto celebramos, que está al alcance de un clic, que tanto incluso es benéfico para nosotros o no? Pero no sé, Ari, ¿tú qué pensaste cuando te compartí el video? Bueno, todo lo demás que ha venido desencadenando esa red. Sí, pues creo que sobre todo llama el aspecto, bueno, este video llama mucho la atención en el sentido de que es una niña, ¿no? Porque quizás ahorita pues sabemos como que existen muchos debates respecto a la educación como digital en este sentido y no se me hace algo que sea como malo, pero definitivamente cuando lo ves en un niño, o sea, un niño, o sea, que ya tenga esta conciencia, la niña se escucha más bien porque no se ve la niña, pero se escucha que es apenas está o recién empezó como a poder hablar bien y yo creo que también como que te da a pensar justo en esto que tú comentas, ¿no? O sea, al final creo yo que los niños tienen que tener como esta chispa, ¿no? Ya lo comentamos justo en el episodio pasado, ¿no? Del asombro. Y cuando tú escuchas este tipo de cosas, como que sientes que de alguna manera los niños, ¿qué tanto se está perdiendo eso, ¿no? Sobre todo que es muy importante, ¿no? Porque la chispa de la curiosidad y del asombro pues está muy presente en los niños y es algo que debemos de fomentar a que se siga estimulando, ¿no? No como que se vaya perdiendo. Y bueno, te da a pensar, ¿no? Que tanto con el paso de lo digital o de el hecho de que puedan buscar ya todo lo que tengan curiosidad, más que buscarlo por genuina curiosidad, sino más que nada por compromiso, porque se lo tienen que aprender, ¿no? O sea, para evitar saltarse ciertas cosas, lo que hacen es como recurrir a la tecnología, ¿no? Como es todo lo contrario. Entonces, pues sí, concuerdo mucho como en lo que dices en esta parte. Igual también se me viene mucho a la mente los niños que ya lo hacen con tal naturalidad, no sé, de ahorita con los asistentes inteligentes que hay, las voceritas, no sé, oye Alexa, búscame esto o prende el foco o lo que sea. Y en esta automatización
también se pierde el sentido de cómo se hacen las cosas, porque realmente pocas personas saben cómo funciona Siri, cómo funciona Alexa, cómo funciona Google, ¿no? Y todo el trasfondo que hay. Y solo ejecutas la acción. Y en esta comodidad, en esta, pues sí, comodidad tal cual de facilitar las cosas, en las mentes pequeñitas, en este caso en concreto de los niños, generas como la acostumbrarte a que todo te lo haga otra cosa, en este caso algo virtual, y en que tú no te empeñas en aprender cómo funciona, o cómo, o sea, no es como, por ejemplo, lo que se criticaban mucho, que se critica mucho en las escuelas, ¿no? Que te enseñan a hacer sumas, restas, multiplicación, división, y bueno, al menos a mí me tocó que hasta cierta edad, creo que hasta la secundaria o algo así, podías atreverte a usar calculadora, mientras no podías hacerlo. Y nos enojábamos, criticábamos y todo, porque, pues, ¿por qué no podías usar calculadoras? Y pues al final es más rápido, es más conveniente. Pero es porque tenías que aprender las sumas, el proceso de uno más uno, las raíces cuadradas y todo, para saber cómo funcionaba. Y entonces sí, ya que sabes cómo funciona, poderte permitir quizá agilizar procesos o quizá hacerlo más cómodo, más rápido, lo que sea, pues para ya haciendo uso de la calculadora. Y en ese caso, ajeno a la escuela, que independientemente, bueno, quizá funcione todavía así, en la escuela, si lo enseñas en la casa, ya que en la casa es tan común, oye Alexa, ponme una canción, o oye Alexa, préndeme el foco, oye Alexa, búscame la tarea de no sé qué, creo que se pierde esta esencia de saber hacer las cosas. Y en ese sentido no solo es el asombro, sino también es saber cómo funciona el mundo, cómo funciona toda esta cuestión y parte incluso hay de la filosofía de cómo funciona algo, pues ya no te haces preguntas, simplemente obtienes respuestas. Y creo que ya incluyen esta parte de la pereza del saber. O no sé, tú, Ari, que estás más joven, ¿cómo te tocó esto de las calculadoras, por ejemplo? Sí, no, concuerdo mucho contigo porque al final me identifico mucho con eso, ¿no? O sea, por ejemplo, respecto a lo que mencionas de las calculadoras, a mí igual, o sea, la verdad es que solo podía utilizarlas ya cuando estaba en preparatoria y fue porque pues sabíamos que las operaciones, más que no las supiéramos hacer, era por el hecho de que eran muy tardadas en hacerlas. Entonces, por el tiempo que teníamos, pues evidentemente como que los maestros te dicen, bueno, o sea, es importante que tú sepas usarlas, pero es más importante que tú sepas hacerlas, ¿no? Porque, y creo que como que este tipo de comportamientos o este enfoque del mundo que vemos muy presente en ese video que comentábamos al principio es que pues quizás nos da una idea que estamos más enfocados a resultados que al proceso mismo, ¿no? O sea, ya no importa ahorita, parece ya no importar como en muchas ocasiones el proceso, sino más bien el resultado. Entonces, no importa cómo lleguemos al resultado, aunque sea saltándonos ese proceso, pero creo que es muy importante como darnos cuenta que pues el resultado al final es cierto que lo podemos sacar como ya de distintas formas, ¿no? Específicamente podemos hacer uso de estas herramientas, pero al final es eso, o sea, son herramientas. O sea, ¿qué pasa si el día de mañana no las tenemos a la mano? O tenemos, o simplemente se transforman y ya no nos ofrecen como lo que queríamos, ¿no? Que nos ofrecieran. Por eso es como muy importante que tengamos, creo yo, cuenta de este proceso, ¿no? Y de lo que implica. Porque nadie va a saber más la información y nadie más va a manejar la información de la manera en que podemos hacerlo que nosotros, ¿no? No tanto como una máquina. Y ya aquí, pues no sé, me pongo a pensar como mucho en que cuando nosotros estamos estudiando un tema del que sea y como sea, eh, tenemos, o sea, el objetivo es poder aprender la información de forma intuitiva, o sea, saber la información, quizá lo teórico, ¿no? Pero también saber el contexto de esa información y eso es algo que no puede hacer una máquina. ¿Por qué? Porque cuando tú sabes el contexto de la información y aparte las bases teóricas, entonces ya puedes empezar a usar como esa información de forma más intuitiva, empezar a dar respuestas creativas a eso. Y si nosotros nos acostumbramos como a las respuestas como más fáciles a través de obtener todo a través de internet y no esforzarnos, creo que sí caemos en eso, ¿no? En tal cual como lo dices, en la pereza de no tener como esa disposición de aprender la información, que al final creo que con eso vamos perdiendo algo muy importante, que es el sentido de la creatividad, ¿no? Y de poder hacernos preguntas y de poder como dar otros enfoques. No, y incluso también de la dependencia, porque por ejemplo esta niña, ¿no? Dice,
pobre niño, ¿verdad? Le están sumando los oídos, pero o sea, se lo pregunto a Google, pero entonces, si no hay luz o si no hay internet, ¿qué vas a hacer? O sea, y esto a lo mejor, bueno, quizá, bueno, ¿cuándo en tu vida vas a utilizar a lo mejor el saberte de memoria el sistema solar? No, pero en cosas quizá más complejas, el decir, no es que la información está en internet, ¿para qué lo aprendo? ¿Para qué lo memorizo? ¿Para qué lo disfruto? Si simplemente pongo, no sé, frases célebres de Nietzsche o el pensamiento de Nietzsche, no sé qué, pues ¿para qué me lo aprendo si ya lo busco en internet y si me necesito hablar sobre Nietzsche, pues ahí está. El no saberlo y el ser dependiente de algo, creo que es lo terrible, ¿no? O sea, porque te atas a cosas, una que no están en tu control, porque al final del día, por ejemplo, el internet no es de nadie y aparte, pues depende de otros factores como simplemente de la luz, del internet, de que el proveedor de tu internet o del otro internet, del donde está el servidor funcione, del mismo servidor, de donde están las instalaciones y todo, o sea, cosas que exceden de tu control y que te haces, que te esclavizas a que para acceder a esa información está, o sea, necesitas ahora sí que autorización de otra persona o de otra cosa. Y cómo esto, pues te daña el cerebro porque piensas menos y es un músculo y entre menos lo usas, pues menos evoluciona, menos funciona. Y otra cosa, te hace muy selectivo quizá, te hace muy apático y, y te denigra, ¿no? Incluso yo pienso como ser humano, así el no saber tantas cosas como que quizás es muy existencialista, pero es como que estás desperdiciándote como ser humano incluso, ¿no? O bueno, ahí no sé tú, ahí como lo... Sí, sí, totalmente. Creo que, o sea, en esto último que tú dices, o sea, creo que es muy certero, ¿no? Porque al final yo como ser humano tengo una capacidad increíble de poder pensar, de hacer conexiones entre cosas que aparentemente no tienen conexión, de explotar mi creatividad, ¿no? De ver un problema desde, no solo desde un enfoque, ¿no? Sino desde diferentes perspectivas. Y este tipo de como comportamientos o ya como esta adopción de forma de vida, pues al final, pues no lo fomenta, ¿no? No lo estimula. Entonces sí, creo que totalmente, ¿no? O sea, al final creo que aunque no nos demos cuenta, de alguna manera es como, pues no estamos aprovechando todo nuestro potencial y eso inevitablemente tiene que ver con el hecho de en dónde queda como esta parte de nuestro ser integral, ¿no? No estamos siendo integrales con todas nuestras capacidades y posibilidades que tenemos, ¿no? Y aparte creo que logramos o creamos sin querer o sin pretender como esta brecha de humanos, ¿no? Porque al final del día se van como a separar en el sentido de los que saben programar, de los que saben hacerlo, de los que saben, los que tienen la capacidad de hacer ciertas cosas y los otros que somos los esclavos, que dependemos de ellos para poder funcionar como sociedad. O sea, al final del día, o sea, los ingenieros de Google y sin esos ingenieros no funciona Google y per se esta cárcel de que es la que está limitado a que todo lo voy a encontrar en Google, pues dependo de ellos. Entonces creas incluso una clase social muy asíncrona y muy diferente porque te segrega, ¿no? O sea, no es esta humanidad como que en busca de algo, sino como que es esta, yo te doy, yo te proveo, y entonces yo solo selecciono lo que tú puedes ver y cómo lo puedes ver, y en este control, en este jardín vallado, ¿no? Que solo cierto grupo de personas, ciertas personas que saben programar, que saben hacer todas estas cuestiones tecnológicas, van a tener ese acceso a ese tipo de conocimiento y esas herramientas. Y tú te vas a ser dependiente de que la otra persona quiera o no quiera que esa herramienta esté disponible. Sí, y creo que ahorita que mencionas eso me pongo a pensar como mucho en que al final, pues todo eso que tú comentas, o sea, toda esa información que de alguna manera como perdemos en el proceso es importante para la resolución de problemas, ¿no? Porque, por ejemplo, una cosa es como saberte algo de memoria, ¿no? Incluso hasta se nos dice mucho, ¿no? O sea, que saberte algo de memoria no necesariamente es manejarlo, ¿no? Ahora imagínate si ya ni siquiera recurrimos a eso, ¿no? Sino más bien es no me lo sé de memoria, sino simplemente lo busco y ya. Yo, o sea, por ejemplo, en un contexto como muy académico, muy filosófico, ¿no? Me pongo a pensar
por ejemplo, el ejemplo que ponías de Nietzsche, ¿no? O sea, ya hoy en día es más fácil decir, por ejemplo, si te dejan de tarea investigar, por ejemplo, qué es la voluntad en Nietzsche, ya no te vas al libro y lo lees, que sería como lo adecuado. A lo mejor por tiempos sí es como mucho más conveniente y eficaz, pero lo ideal sería que lo buscaras. ¿Por qué? Porque al final vamos a ponernos o a analizar como los dos contextos. Si tú vas y buscas concepto de voluntad en Nietzsche, encuentras diversidad de contenidos en eso. Encuentras un podcast, encuentras un canal, bueno, un video de YouTube en donde te lo explica, un artículo. Entonces, en eso no vas a tener problema. Pero si tú te vas al libro y si te vas al contexto del autor, ¿no? Y cómo lo explicaba y cómo lo explicó en diferentes libros, ¿no? Te das cuenta que a lo mejor el concepto de voluntad que tú en algún momento leíste en algún artículo es como muy, se queda muy corto en relación con el concepto de voluntad ya en Nietzsche propiamente, ¿no? Es decir, te das cuenta que a lo mejor este concepto tuvo una evolución en el tiempo, que empezó a transformarse y ahora te es mucho más fácil con toda esa información y con todo ese contexto aplicarlo a dar una respuesta a una pregunta específica o a un problema en específico, cosa que es muy difícil si tú solo te quedas con algo muy segmentario de algo que es al final lo que hace como el Internet, si es que no lo sabes aprovechar bien o si es que nada más lo usas como una herramienta para obtener soluciones inmediatas, ¿no? No, y además ahorita mencionando este ejemplo, continuando con él, también queda muy sesgado y bueno, al menos en todas las ciencias, pero bueno, concretamente en humanidades, siempre alguien te va a dar una opinión, incluso aquí, incluido nosotros y todos los medios, de acuerdo a tu perspectiva, a tu análisis, a tu punto de vista, a tu subjetividad. Y por muy letrado que sea esa persona, eh, y por muy o por mucho que maneja el tema, siempre te lo va a dar desde, nadie va a ser tan objetivo, o sea, siempre va a haber algo de subjetividad. Entonces, cuando necesitas un concepto, por ejemplo, obviamente necesitas irte a la fuente, porque también, además de que vas a entender un poco al autor, que es difícil con todos sus aforismos, al mismo tiempo también te vas a generar tú un concepto propio. O sea, está bien consultar otras fuentes, por ejemplo, internet, te vas a un artículo, te vas a un podcast, te vas a un video y te nutres de ello, ¿no? Pero luego lo contrastas con lo que tú ves en el autor original y luego esas dos bolitas las cotejas con lo que te estás cuestionando a ti la reflexión. Y entonces puedes dar una definición o incluso una explicación más concreta y más certera desde tu perspectiva hacia lo que estás tocando. Y no estás solo repitiendo, haciendo eco de lo que viste en internet o de lo que oíste en un video o incluso de lo que leíste en X lado, sino partes de ello para generar algo nuevo o generar algo más concreto. Entonces también se pierden haces este sesgo, ¿no? Yo me nutro de internet y depende del país donde estés, también te vas a nutrir de qué información. Si vives en un país donde el internet está controlado, pues te vas a nutrir de lo que dicen, que dice, que tiene que decir. Entonces no va a ser tu concepto como tal, sino va a ser lo que dice que dice. Entonces no va a ser realmente ese acceso libre, este conocimiento puro, sino va a ser algo netamente estrado. Incluso no hay países totalitarios, se sabe y está comprobado que lo que tú busques, lo que Aranza busque, si ahorita pone Aranza vida de Marx y yo pongo vida de Marx y hacemos dos screens, los resultados van a ser diferentes, porque están influenciados por algoritmos, están influenciados por el navegador, están influenciados por el sistema operativo, por el lugar, o si ella inició con su usuario de Google y yo, por mi edad, por mis gustos, por mi historial de búsqueda, por mil y unas cosas que hacen que el contenido de una sola búsqueda en dos buscadores, en dos, con dos usuarios diferentes de dos regiones diferentes, sea diferente, sea totalmente opuesto a veces. Entonces eso se hace también que a qué tipo de acceso llegas y a qué dependencia te estás haciendo. Sí, lo busco en Google, pero ¿cuál Google? ¿Qué versión de Google? ¿Y cuál versión de Google es la que te va a dar el conocimiento certero y adecuado? Entonces, también en ese sentido creo que caemos en estos sesgos, ¿no? En estas partes de interpretaciones y en que nos dejamos controlar indirectamente quizá por algoritmos y funcionamientos que quizá incluso condicionan nuestra conducta, ¿no? O pueden orillarnos a... Hoy veía, y a relación de este creo que va muy, muy ad hoc,
este, eh, estaba viendo una de estas teorías conspiranoicas de luego que salen de las series de Disney y criticaban algo de Loki y mencionaban, bueno, sin hacer mucho spoiler, hay una inteligencia artificial que se llama Miss Minutes, que es un relojito ahí naranja, que es como que la inteligencia artificial de ahí del sistema. Y es esta versión holográfica de Alexa, de Siri, de algo, donde tú le hablas y te busca las cosas o te hace las cosas. En uno de los primeros capítulos, no me acuerdo si en el primero, creo que en el primero o en el segundo, a Loki le toca que lo estén capacitando en la ABT y quien lo capacita es esta inteligencia. Y le empieza a dar como que las lecciones. Bueno, nosotros hacemos esto por esto y si no hacemos esto y la, 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 la. En el último capítulo, alerta spoiler, Loki tiene que decidir, tiene que confrontarse sobre qué hacer, si continuar con esta organización o si no continuar, si prefiere el caos o prefiere el orden, cuáles son las ventajas y desventajas. Sin tanto spoiler, bueno, Loki toma una decisión, pero haciendo un análisis en retrospectiva, parece que fue influenciado, porque bueno, Loki entra en un terreno neutral, no llega y no conoce nada de la organización. Cuando está en este curso de capacitación, parece como un adoctrinamiento de esta inteligencia artificial hacia lo que es mejor, hacia lo que es correcto, en relación a lo que él buscó, a lo que él se estuvo formando. Y al final, entonces, cuando llega al final, y él tiene que tomar una decisión, como que la decisión que toma va muy amarrada a lo que él se formó o a lo que lo formaron, se cuestionan si realmente hubo una influencia y si el saber la postura de esta inteligencia artificial tiene un peso directamente con las decisiones que toma él, inconscientemente. Y eso puede y sucede de una u otra manera con todas las inteligencias artificiales que hay ahora, que nos informan y nos sesgan, ya sea Facebook, ya sea Google, ya sea Instagram, ya sea todo, que nos muestran un cierto tipo de información que puede de una otra manera indirectamente influenciarnos a pensar de una manera y hacer quizá que más tarde tomemos decisiones en donde nuestro inconsciente ya tiene mucha información y se desemboca en algo. Entonces, hay esos sesgos que no sé cómo los ves tú. Sí, creo que es muy cierto, ¿no? Y de alguna manera lo platicábamos como en el episodio que hablábamos de los influencers, o sea, que decíamos que al final todo lo que nosotros veíamos o consumíamos, aunque no nos diéramos cuenta, terminaban como permeando nuestra forma de pensar y de ver el mundo, ¿no? Y ahorita que comentabas eso, me empecé a acordar del texto que tiene Kant, que se llama ¿Qué es la ilustración? En donde comentaba, pues en ese momento sabemos que no había internet, ¿no? Pero en ese momento él decía que el lema de la ilustración era sapere aude, ¿no? Atrévete a pensar. Y él decía, ahorita estamos como acostumbrados a que si no sabemos hacer algo, él decía, contratamos a tal persona para que lo haga, ¿no? O nos es más fácil, en vez de aprender algo por nuestra propia cuenta, contratar a un maestro y que él nos vaya guiando, ¿no? Y decía, y al final, pues todas esas personas lo que estamos haciendo es como contratarlas para que piensen por nosotros. Y de alguna manera, eso si lo trasladamos pues a una era como la nuestra, que es pues predominantemente tecnológica y digital, pues hay que tener en cuenta que, bueno, evidentemente no creo, y ya lo hemos dicho aquí muchas veces, que lo digital o el Internet como tal no es el problema, sino más bien cómo nos relacionamos nosotros con eso, ¿no? Y al final hay que tener en cuenta que cuando nosotros, por ejemplo, investigamos algo, ¿no? Ya sea en Internet o leemos un artículo o vemos un video o escuchamos algo, siempre estamos en constante contacto con la opinión de otras personas. Entonces, aunque nos estén dando como, no sé, introducción a la filosofía de Hegel o algo así, de la manera más objetiva posible, siempre va a haber en esa exposición del conocimiento una interpretación de la persona que lo está haciendo, ¿no? Entonces, eso no es como lo grave, o sea, como lo importante de todo eso es saber que a donde vayamos siempre nos vamos a topar con ese tipo de cosas, ¿no? O sea, no hay ninguna explicación o no hay algo que realmente sea objetivo. Incluso si leemos a los filósofos, o sea, de los libros directamente,
van a terminar influenciando mucho nuestra manera de ver las cosas, pero de ahí la importancia, como tú decías, de contrastar, ¿no? De contrastar la información. Es decir, no solo quedarte con una sola interpretación de algo, ni en este caso no solo quedarte a lo mejor con decir, bueno, tengo la posibilidad de investigar o tengo que investigar sobre esto, entonces nada más me voy a investigar en internet, sino saber que ese no es el contexto completo y como de preferencia, pues entonces irte a la fuente original y empezar a contrastar y empezar a rebotar ideas con otras personas, porque al final eso es lo que hace que formes tu criterio propio, que es lo fundamental o lo más importante, pues hoy, ¿no? No, y aquí, por ejemplo, defendiendo al Internet, pues Internet precisamente te da esa oportunidad de rebotar, o sea, también, o sea, no es de que no entro a Internet, me voy al libro y solo me quedo en el libro, o sea, también puedes, hay lugares, hay espacios, filosofía en la redundancia, te permite rebotar, donde te permite generar esas discusiones, incluso, bueno, me he dado cuenta yo, por ejemplo, los grupos de Facebook que yo pensaba que estaban algo muy muertos y acabados, y no, realmente hay buenos grupos en donde te permiten generar ideas y discusiones y te puedes nutrir de muchas perspectivas y lo grande que te da el mundo y lo que te da Internet es que no solo ves la opinión de los mexicanos o la opinión de los argentinos, sino tú siendo chileno te puedes dar con opiniones de todo el mundo y entonces realmente comparar con todo el mundo y descubrir y alimentarte, nutrirte de eso. Entonces también es saber utilizar las herramientas y saber potencializarlas, ¿no? Saber cómo agarrar lo mejor de ellas y llegar a algo que, bueno, tú comentabas muy bien, dices que estamos más acostumbrados a los resultados, que nos estamos imponiendo a tener las cosas así de rápido. Y estos resultados, lo terrible también es que queremos resultados y queremos cosas efímeras. O sea, son efímeras. Al final del día, ves un video de TikTok y sí, a lo mejor es muy divertido y te habla de, no sé, de Anaximandes. Y lo ves, qué padre, sí, ahí aprendí. Pero ya fue, ¡pum! Y a las 2 horas le preguntas algo a esa persona que ve el video y se olvida de todo lo que vio. Precisamente quizá también a estos sobreestímulos que hay, porque no solo ve ese video. O sea, ve ese video y al siguiente a lo mejor ve un gatito que está durmiendo y al siguiente ve a alguien que se cayó y ya al final del día, entre tanto consumo y entre tanta información, también tu cerebro termina saturando y se termina bloqueando y termina implosionando. Entonces, el problema también de la red es que desafortunadamente, y ahora sí dándolo desde quizá desde el lado más técnico y desde el lado más como en esta parte de lo que es hacer blogs y todas esas cuestiones, pues te preocupas porque sea efímero, porque llegue a las personas, porque sea viral, porque impacte, pero realmente los impactos de un contenido a veces son así, generas el contenido y baja. En ese punto así te vieron muchas personas, pero después, ¿qué pasa con esas personas que te ven? ¿Qué resultados hay? Pues ninguno, o sea, simplemente fuiste viral, viste un video divertido, viste un video informativo, lo que sea, pero al final del día no lo recuerdas, porque te quedas solo con algo que es muy, muy espontáneo. Y no sé ahí cómo poderlo tomar y cómo poderlo aprovechar realmente, porque pues sí, hay mucho video, hay mucho contenido, hay mucho, entras a Instagram, pones filosofía y puedes encontrar mucha información, entras a TikTok y también ya hay mucha información, entras a YouTube y hay mucha información, pero realmente, ¿cuánto te acuerdas de ello a la semana, al tiempo? Y si no es, bueno, hay muchos videos, entras a ¿qué es ética y moral? Y todos los comentarios, sí, gracias por ayudarme a conocer mi tarea. Y nada más ahí se quedan. Y ya después no hay este volverte a alimentar y simplemente queda el contenido. Pues sí, está ahí el contenido y la información, pero no sirve para nada en teorías prácticas porque solo funcionó para un segmento y en un tiempo específico termina esa burbujita, termina esa bolita e implosiona. Entonces, ¿cómo generar que no enfocarnos tanto en los resultados, sino en el proceso y cómo luchar contra ser efímeros en este sentido de el saber? Es una buena pregunta la que haces porque sí, o sea, al final creo que lo que está en internet, pues siempre estamos lidiando con que es muy efímero, ¿no? Y yo creo que hace poquito, y relacionado a esto, y creo que sería como, me hizo como cambiar como mucho mi perspectiva de las redes sociales y de cómo
mantenerte como relevante y así. Yo sigo mucho a un podcaster que se llama Diego Barrazas y él habla mucho, siempre cuando, bueno, él tiene un podcast que se llama Dementes y hace como entrevistas en donde trae a mucha gente como de muchas industrias, ¿no? Pero que son referentes en esas industrias. Y siempre les hace la pregunta de si hoy dejara de existir Instagram, si hoy dejara de existir Twitter o TikTok, ¿no? Eh, ¿Cómo sabes que vas a seguir siendo relevante? ¿Cómo sabes que la gente te va a seguir buscando si ya no estás ahí, ¿no? Y, y escuchando a otro podcaster que también está como en, no tanto en la industria como de, está en la industria de podcasting, pero no tanto en la parte de negocios, sino en la parte de creatividad, que es de Roberto Martínez. Él hablaba de algo que estructura todo su contenido, que es la forma y el fondo, ¿no? Y cuando él habla de la forma se refiere a cómo se distribuye o cómo hace los contenidos, ¿no? Es decir, sabemos que un contenido puede ser, no sé, puede ser distribuido o puede ser explicado de distintas formas, ¿no? Puede ser a través de un podcast, puede ser a través de una cápsula en Instagram o de un reel, puede ser a través de un video en YouTube, a través de un artículo, es decir, esa es la forma, ¿no? Como que puede tener muchísimas vertientes, ¿no? Muchísimas manifestaciones, pero el fondo tiene que ver más que nada como con la esencia misma, ¿no? De lo que estás haciendo, o sea, en este caso del proyecto de Roberto Martínez, ¿no? De este podcast de creatividad, ¿no? Entonces creo que, no sé, me pongo a pensar como que en un mundo o en el caso de Internet, en donde todo es muy efímero, creo que hay dos factores, creo yo, que son clave para que realmente sepas que lo que estás haciendo no lo ve la gente y ya nada más se le olvida, ¿no? De que como tú dices, al final en TikTok es muy fácil que tú veas un video y bajes y veas otros 5 videos de cosas completamente distintas, ¿no? Que son temas que ni siquiera se relacionan, ¿no? Entonces, tú dices, ¿cómo puedo hacer que la gente realmente se interese por el contenido? Y más que interesarse por el contenido, que realmente yo creo que todos los que estamos como en estas industrias, de alguna manera tratamos de dejar algo bueno en las personas, ¿no? O algo que se les quede, ¿no? Ya sea por medio de la filosofía, o sea, que nuestro objetivo sea como la reflexión o el análisis, etcétera, pero creo que todos de alguna manera desde donde están tratan de dejar un mensaje en específico. Entonces es cómo lo hacemos, ¿no? Y ya decía yo, creo que dos factores muy importantes es primero la constancia y segundo el fondo, ¿no? Que es como esta parte de ser coherente con lo que haces, con tu contenido, ¿no? O sea, con darle una estructura que realmente detrás de todo eso tenga un fondo, que tenga una esencia, que sepas qué estás haciendo, en este caso filosofía o lo que sea, filosofía, por qué lo estás haciendo y la forma puede cambiar, ¿no? La forma puede tener muchas, pues sí, muchas formas, ¿no? Muchas manifestaciones, pero segundo, la constancia, porque a nadie te le vas a quedar o nadie se va a quedar con un mensaje que escucha una vez y listo, ¿no? Entonces, si a alguien le gusta tu fondo, que es tu esencia, y aparte lo que haces, lo haces constante, ¿no? Y lo sostienes en el tiempo, yo creo que esas son como dos cosas muy importantes que van a terminar eh, pues acercando a la gente, ¿no? Es decir, oye, ¿sabes qué? Yo veo a esta persona que tiene un canal de YouTube que saca contenidos siempre, ¿no? O sea, es muy constante cada semana de temas que me gustan, ¿no? Entonces, obviamente lo voy a seguir. ¿Por qué? Porque sabes que esa persona ya tiene dos cosas, algo que te gusta y sabes que lo vas a poder estar viendo siempre, ¿no? Que a lo mejor independientemente de que te pierdas 2 semanas del mundo, vas a volver a su canal o a lo que esté haciendo y vas a saber que ahí va a haber contenido que realmente tú puedas estar, eh, pues sí, como viendo o de alguna manera aplicándolo a tu vida. Pero pues nuevamente, o sea, al final creo que depende como de esos dos factores, ¿no? Como de la constancia y de saber que esa persona es coherente con lo que hace. Disclaimer aquí, suscríbanse al canal, denle like, y activen la campanita, ¿no? Ahí como disclaimer, porque sí, actualizamos también nosotros, cada semana estamos subiendo contenido nuevo y diferente. Algo que yo, no sé si me voy a escuchar medio raro o medio no filosófico, en todo esto que dices de, imagínate, si preguntan como que, ¿cómo te mantienes vigente si desaparece alguna red? Creo que adaptándote y cambiándote a otra.
al final del día eso ha sucedido con Internet y lo podemos ver, por ejemplo, con MySpace, que hay muchos creadores de contenido que mutaron a otros servicios cuando se eliminó. Eh, Simplemente cuando YouTube ha empezado a hacer también sus prácticas raras en política, se han cambiado muchos a TikTok, se ha cambiado a Instagram. Um, Cuando los espacios de MSN estaban de boga y era la manera en cómo podías hacer un blog o un espacio, por ahí, si todavía sigue el servidor, por ahí va a estar el mío regado, te vas mutando. Entonces creo que la adaptabilidad también entra un factor de juego, porque a veces hay muchas personas, independientemente del proyecto o lo que generen, que se casan con una plataforma o que se casan con una manera de hacer las cosas. Y creo que la adaptación es clave. En educación es algo muy que ha simbrado mucho con esto de la situación que estamos viviendo ahorita, en donde muchas universidades, muchos centros de estudios, muchos profesores se vieron forzados a adaptarse de alguna manera a las nuevas tecnologías, pero que hoy día, platicando con algunos de ellos, siguen racios, o sea, no es de que pues se abrió Zoom a todo el mundo y ahora todas las cosas van a ser virtuales y todos nos vamos a digitalizar y chalala, chalala, sino están en ese conflicto de que, ok, está Zoom, ok, están estas plataformas, pero yo ya quiero regresar a la escuela y quiero tener a mis alumnos y quiero el modelo tradicional. Y sí, fue muy padre lo moderno y de mi casa, pero yo quiero estar en mi grupo, o incluso alumnos. Entonces, no sé, esta adaptación y el miedo a mutar y a evolucionar también juega un factor determinante, creo, porque al menos, por ejemplo, en la educación, creo que es necesario estas adaptaciones, estos cambios, no solo por espacios físicos y lo que pueda tener de beneficio no económico de ocupar un espacio físico, sino por el tiempo, la comodidad y también la lucha, ¿no? Que hay, o entras a una clase de Zoom, las clases tradicionales, pero es versión Zoom, que dicen que son muy aburridas y lo concuerdo, ¿no? Que como que estar viendo ahí 20 monos, 20 personas entrando y un profesor hablando y todos con la cámara apagada y como que no hay interacción. O realmente ver contenidos en streaming, tipo entro a un curso y lo consumo cuando quiera, como quiera, me voy guiando. No sé si, o al menos desde mi perspectiva, aceptar que todo puede cambiar y todo debe cambiar, incluso la escuela. Obviamente hay carreras y hay cosas que no te vas a poder hacer a estudiar medicina desde tu casa y vas a simular jugando con Medical Simulator, ¿no? O incluso un Flight Simulator y vas a salir y ya vas a poder tomar un avión y volar. Que creo que, por ejemplo, Flight Simulator, el juego, ha habido personas que han aprendido a volar con el Flight Simulator por la exactitud de... Pero bueno, es una máquina al final del día, ¿no? Creo que a lo mejor una buena simulación pudiera entrar de que bueno, lo trasladas a lo físico y chance, tienes como que las nociones. Probablemente medicina, obviamente arquitectura, que al final del día, por mucho que hagas la maqueta, tienes que ver que realmente no se caiga la estructura. A lo mejor te salió algo mal y se cayó la estructura. Pero creo que un gran porcentaje de las carreras se pueden prestar este modelo tanto híbrido como realmente virtual totalmente y pueden potencializar muchas herramientas y muchas cosas que son necesarias en las personas y que creo que es esa adaptación, o sea, sí está el fondo, sí está la estructura, pero también es esta evolución, a no tener miedo a decir, ok, sí, tengo 100 años en una universidad y tengo 100 años siguiendo este modelo, pero ¿por qué no hacer una estructura y decir, ok, ahora me hago virtual y con todo lo que va, y me hago experto virtual y doy todas estas capacidades? No sé tú, bueno, tú Ari, que vas saliendo ahorita de la licenciatura, ¿cómo ves y que te tocó este proceso de clases virtuales, esta mutación ahí media rara? ¿Cómo ves esta gestión de realmente se puede evolucionar o no se puede evolucionar? ¿O por qué tenerle miedo a la evolución? Eh, Sí, yo creo que costó mucho trabajo en general, ¿no? O sea, porque había muchos profesores que pues no estaban acostumbrados, ¿no? A usar como esta parte digital. Y creo yo que sí se puede, pero al final requiere de tiempo y de capacitación, evidentemente,
¿no? Porque tampoco es como que vayas a aprender de la noche a la mañana, ¿no? Y las universidades yo lo que veo es que empezaban a hacer como esta capacitación, porque hay que contemplar muchas cosas, o sea, la realidad es que cuando suceden transformaciones en general, pero hablando, por ejemplo, específicamente de esto, eh, hay como mucho, primero como una resistencia, ¿no? Y hay que luchar contra esa resistencia. Y segundo, también hay que contemplar como muchas cosas de las que tú no te das cuenta en el momento, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo que pues mis clases, pues, evidentemente, todas eran 100% presenciales, entonces de repente pues ya nos cambiamos como a lo digital. Literalmente dejé de tener clases como las 2 primeras semanas porque no había una plataforma ni siquiera, o sea, como habilitada para eso, lo cual ahorita resulta casi imposible de pensar, ¿no? Es decir, había una plataforma, pero muy rudimentaria. ¿Por qué? Porque al final todo estaba enfocado a que todo era presencial, ¿no? A ninguno se nos pasaba por la cabeza que en algún momento todo iba a ser así digital, al contrario, ¿no? Entonces, pues, eso por una parte, ¿no? O sea, una cosa que no se había contemplado. Luego la otra, el hecho de que los profesores, pues muchos, algunos no estaban como capacitados para poder llevar a cabo como esas actividades así, ¿no? Y luego recuerdo también que hubo un momento en donde teníamos las clases de 1 hora y media, imagínate 1 hora y media estando frente a una pantalla tomando clases puramente teóricas. O sea, era muy pesado, ¿no? Y ese era otro factor que no se había tampoco contemplado, ¿no? Porque una vez que dices, bueno, ya me adapté, ya hice el cambio, ya hice las transformaciones que debía, ya tengo las herramientas, ya capacité incluso como a los docentes para que pudieran hacer manejo de todas estas herramientas, pero ahora falta el otro lado, ¿no? ¿Cómo lo recibe la otra parte? ¿No? Y pues volvíamos a lo mismo, o sea, al final las clases eran pesadísimas, ya nadie ponía atención realmente, o sea, éramos muy pocos de por sí, pero la atención quedaba como más reducida, ¿no? Y entonces tuvieron que pensar nuevamente en esto y decir, bueno, a lo mejor se empezaron a cortar las clases, ya no eran clases de 1 hora y media, las empezaron a bajar a 1 hora. Y luego hubo clases en donde literalmente eran media hora de clase y luego media hora de trabajo asíncrono. Entonces, te das cuenta cómo también tú como alumno también empiezas a tener como otra perspectiva de también tienes que cambiar y también tienes que transformarte, pero también creo que estas instituciones o las instituciones en general se dieron cuenta que tenían que cambiar porque si no, eso no iba a funcionar. Y al principio, evidentemente, iba a haber como muchos tropiezos y iba a requerir de mucho tiempo. Pero la verdad es que si nos ponemos a pensar, no es tanto el tiempo, o sea, a lo mejor les tomó de que 1 año, a lo mejor 1 año entero a lo mejor en capacitar y adaptar todo. La verdad es que no es demasiado, ¿no? O sea, el problema es como creo yo, como todos estos paradigmas o todas estas formas de pensar que nosotros creemos que porque funcionaron en el pasado van a funcionar hoy. Y la realidad es que no. Incluso si, por ejemplo, hoy pensándolo en el ámbito educativo, si regresamos como a la parte presencial, yo creo que muchas escuelas ya se dieron cuenta que hay muchísimas ventajas en lo digital, ¿no? Yo sé que ahorita, por ejemplo, yo ya no me toca regresar, pero sé que algunas materias ya se van a dar exclusivamente así, en digital, y es más fácil y más ligero de llevar para los profesores y para los alumnos, ¿no? Porque pueden manejar mejor el tiempo, pueden disponer como ya tal cual de las horas que van a ellos requerir para hacer los trabajos o las entregas y ya no hay como tanta presión ni para los profesores ni para los alumnos, ¿no? Entonces creo que esta forma de trabajar es como mejor, ¿no? Pero también creo que tienen que evolucionar y creo que en eso pues se está dando como el paso poco a poco a cuando ya los alumnos, en este caso de universidad, salgan como al ámbito laboral, ¿no? Porque hay muchas cosas que tú ves en la universidad y que cuando sales te das cuenta que ya no son como te las enseñaron, ¿no? Y creo que esto pasa demasiado seguido. Entonces, pues evidentemente como falta como esta transformación y yo creo que sí se puede dar, pero va a requerir como de tiempo. Más que de tiempo, yo creo que requiere como de disposición, porque como ya había mencionado, no creo que se requiera tal cual de que lleve demasiado tiempo, o sea, no estamos hablando de un periodo de 10 años, ¿no? De transformación, no, o sea, estamos hablando de que se necesita como, pues, disposición más que nada, y el tiempo, al final, pues, es muy reducido, pero no sé cómo tú piensas esto de si realmente se puede o no se puede. Ari ya nos está dando
un spoileazo del tema de la próxima semana, pero bueno, ahorita van a ver por qué es un spoiler. Y lo segundo, algo que pasa mucho con muchas personas es que hacemos la alegoría de que lo digital tiene que ser igual a lo real, a lo presencial. Y queremos que todo el modelo tradicional o las cosas que haces que lo haces análogo se convierta en digital. Pasa, por ejemplo, y algo muy concreto, por ejemplo, para escribir. No es lo mismo escribir para una revista científica, no es lo mismo escribir un libro que escribir para internet. Y es algo que pasa y choca a veces el estilo, cómo manejas las comas, cómo manejas los puntos, la estructura de los párrafos, eh, la, lo largo de los textos también son diferentes. La estructura misma de si van justificados, si no van justificados, cosas tan simples y elementales que varían de un mundo, de un papel a algo concreto en la pantalla. Y es que pensamos y queremos trasladar realmente lo real, como pasó al inicio, por ejemplo, con los diseños de los móviles en lo que es el software, esta tendencia a querer replicar lo que era lo real. Pasaba, por ejemplo, con el iPhone. Tomabas un iPhone 3, 4 y los iconos y las texturas que veías en el dispositivo se asemejaban mucho, las notas, todo se asemejaba. No recuerdo exactamente, ¿no? Pero tiene un nombre esta parte del diseño, esquemorfismo creo que se llama, que es esta tendencia de replicar todo lo real en lo virtual, pero en un extremo en texturas y todo. Y en ese sentido, las clases también cogen de este pie, en el sentido de que quieren enseñar o quieren que se enseñe o que se dé formación de la manera tradicional. O sea, es una lección de una hora, te va a hablar el profesor, quizá el alumno va a hablar y no, o sea, hay modelos diferentes pedagógicos para la virtualidad, para aprender en remoto, para no tener quizá ese profesor que te está enseñando tal cual, sino tener simplemente un tutor, un asesor o alguien que te va acompañando, pero diferente. Entonces creo que por eso es esta parte que muchas universidades y muchos centros pues les costó, porque trasladaran ok, el maestro está acostumbrado a llegar al aula y explicar y dar su lección y poner una presentación de PowerPoint, y entonces en Zoom pues va a ser lo mismo, va a poner la presentación de PowerPoint y va a hablar, y no, o sea, tiene que haber mecanismos diferentes, tiene que haber dinámicas diferentes, por ejemplo, subir contenido de las clases mejor en capsulitas de 10 minutos, 5 minutos, poner video, que sea en streaming, o sea, hacer diferentes tipos de contenido adaptado y pensado para allá, porque no te va a funcionar lo mismo que te estás dando en lo presencial, no te va a funcionar en lo virtual. Es por muchas cuestiones, desde por la calidad del internet de cada persona, la calidad misma del internet del interlocutor, como la manera en cómo te acostumbras, el ambiente en donde estás. Y si no te das como que este permiso de adaptarte realmente, no es adaptar lo tradicional a lo moderno, sino es adaptar los modelos y hacerlos que engranen perfectamente en esta parte. Y de ahí, yo no sé, bueno, ahorita lo que dices tú de tu universidad, que si van a regresar a lo híbrido, yo no sé qué tanto en 2 años podamos pensar que las universidades tradicionales mantengan este formato, por ejemplo, 2 años, 3 años, que acabe ya realmente la pandemia, porque yo muchos intelectuales con los que he hablado, muchos profesores, extrañan la presencialidad y dicen que hay cosas que no se replican en lo virtual y que para ellos lo ideal es la clase tradicional en el salón de clases encerrados hablando con los alumnos. Entonces no sé si esto va a ser más una anécdota, una moda y que quizá se va a quedar para ciertas cositas, pero incluso conversatorios, conferencias, congresos, clases, formación tradicional, no sé qué tanto realmente va a aprender algo de esto y va a decir, ok, realmente mudamos, porque incluso las organizaciones, incluso las empresas que se jactaron al inicio o a finales del año pasado, decir, no, ya no vamos a ser virtuales, ya no vamos a depender del espacio físico, ahora están reculando y están diciendo, ¿saben qué? Mejor si hacemos algo mixto, hacemos algo híbrido, mejor si regresamos a lo presencial, mejor si, entonces, no sé qué tanto realmente podamos dar ese salto virtual con todo lo que implica, o si realmente nos vamos a quedar más pues mejor en la escuelita, encerraditos y ahí en las clases normales. Yo creo que tiene razón en el sentido de que, o sea, yo creo que ahorita a lo mejor somos demasiado de que
no, pues ya como ya sabemos usar al 100%, ¿no? Como la parte digital, entonces la vamos a aprovechar. Y yo creo que eso es en parte cierto y en parte como pues un cuento que a veces nos contamos, ¿no? Porque creo yo que tal cual, o sea, por ejemplo, hay las universidades y creo que al final, pues estamos hablando de relación maestro y profesor, o sea, o sea, eh, lo más humano que podemos buscar es eso, ¿no? Es el contacto humano, ¿no? El contacto con el otro cara a cara, ¿no? Que es muy diferente a si lo hacemos digital. Yo creo que sí vamos a mudar a algo digital, pero no creo como lo estemos diciendo ahora, ¿no? Yo creo que cuando ya tengamos la oportunidad de empezar a salir más y de poder hacer más cosas, sí vamos a regresar como a esa parte más de presencial que a digital, porque al final, pues, como decía, ¿no? Como decía Aristóteles, somos seres sociales y pues no tiene mucho sentido hacer las cosas como a la distancia si podemos hacerlas presenciales, ¿no? Aunque creo yo que en algunas cosas sí va a ser mucho más fácil implementar como esta parte digital, ¿no? Me pongo a pensar como en los webinars, en las conferencias, ¿no? Eh, por ejemplo, sobre todo de personas que trabajan específicamente con redes sociales y tienen algunos cursos o así, pero que no los pueden dar porque hay mucha gente que está interesada en darlos como, o sea, muchas personas que están interesadas en meterse a sus cursos o lo que sea y están distribuidas por todo el mundo, ¿no? Yo creo que en ese sentido puede facilitar, pero creo que al final siempre se va a buscar o vamos a terminar como regresando justo a lo que dices, ¿no? Como más a la parte presencial que a la parte digital, ¿no? Aunque yo creo que en algunas cosas, pues no, quizá no, pero no sé, no sé, eso es lo que pienso, no sé cómo veas tú. Pues sí, muy mal con eso podemos contar aquí que es que se popularizó y se incluyó en el lenguaje y en la cultura popular esto de Zoom, esto de los webinars, esto de este sentido de que hay cosas que se pueden hacer en línea. Y creo que quizás sí podríamos aspirar a tener eventos que pudieran, o quizás si no pensados netamente en lo digital, que ya por ejemplo una universidad diga, bueno, que voy a tener mi congreso de idealismo alemán y bueno, lo voy a transmitir por YouTube. O voy a hacer esto y pues sí va a estar todo y a lo mejor no va a contar para los que vean en la transmisión en directo, pero va a estar habilitado. Creo que quizá pueda ser como acceso un poco más abierto a las personas, que personas de otras localidades puedan acceder, quizá como ciudadanos de segunda clase, en el famoso término de quizá no con el mismo peso que alguien que va a lo presencial, que eso es un error también para mí, pero quizá de alguna manera sí acostumbrarse un poquito a que lanzo un evento, lanzo una convocatoria de algo, de un suceso, de una presentación de un libro y tengo que poner abajo que transmite por YouTube para, creo que eso quizás sí lo vaya a hacer un poquito más universal en ese sentido, pero igual considero que desafortunadamente, bueno, mi manera de pensar, yo soy más, en ese sentido sí soy muy moderno y desafortunadamente para mí creo que va a ser más, pues se va a apostar más por lo presencial siempre que por lo virtual. Afortunadamente Filosofía en la Red, no, Filosofía en la Red nace como un espacio virtual y es uno de nuestros pilares, así que ustedes desen por sentados que al tener personas de más de 15 países, creo que es un poco idílico pensar que podemos juntarnos todos en presencialidad, así que seguimos siendo virtuales y vamos a seguir, pero sí creo que a nivel masa, a nivel universidades, instituciones, creo que sí, dentro de los mismos profesores lo van a expresar. Yo quiero mi clase con los alumnos y verlos a la cara y confrontarlos, lo que sea. Y bueno, para cerrar, tenemos varias ideas, varios conceptos. Bueno, primero, nuestro evento del Día de Filosofía que está aquí, que lo pueden ver en redes sociales, en noviembre, el 20-21 de noviembre. Tenemos letras habladas este sábado, en donde tenemos el sorteo del Mundo de Sofía. Nos va a acompañar Mariana, la subdirectora del Colegio Profesional CONENFI, que es la que va a ser la mano santa que va a sacar el ganador o la ganadora. Así que acompáñanos a las 7:30 de la Ciudad de México. ¿Y qué más tenemos? Y pues nada más, ¿de qué se va a tratar el siguiente episodio, Ari? Ahora sí, ese spoiler que ya, de ahora sí de spoilea otra vez, para que no lo lances. Bueno, del siguiente tema,
pensábamos hacerlo de lo que nadie te dice al salir de la universidad, ¿no? Y pues sí, de alguna manera lo hemos tocado, creo que de por sí como en algunos episodios, pero queremos como centrarnos en este porque hay muchísimas cosas que vemos que pues no se nos dice tal cual, ni estando en la universidad ni saliendo. Entonces, pues también mucho darlo también desde nuestra perspectiva, ¿no? Yo dando mi perspectiva y Miguel dando su perspectiva. Y creo que pues nos podemos también, se puede complementar muy bien también con todo lo que está pasando, ¿no? Como ya decíamos, al final digital, qué pasa, ¿no? Y qué implicaciones tiene ahorita, sobre todo en, pues ya cuando sales y estás en metida, ¿no? En el ámbito laboral. Y aunque pudieran pensar que la idea se nos ocurrió porque Ari acaba de salir de la universidad y yo, aunque no lo dijo, pero lo mandó a decir, yo tengo mucho tiempo que ya estoy en el ámbito laboral. Curiosamente y como anécdota chistosa, divertida, este tema salió a partir de un análisis profundo y filosófico que hicimos y que estábamos haciendo en una plática que tuvimos haciendo la planeación de las cosas que hacemos aquí en Filosofía en la Red, sobre la serie de Monsters at Work, sobre el primer episodio. Entonces, a raíz de este episodio, igual está en Disney Plus, por si gustan verlo, tiene mucho trasfondo de lo que vamos a hablar sobre este episodio. Les digo, fue una plática súper bizarra y súper... No, no Increíblemente la planeé. filosófica, sí. Sí, ya fue... Y llegamos a esta conclusión y de tocar este tema. Así que si quieren como que están un poquito contextualizados en si más o menos de lo que vamos a hablar, o sea, ya está el tema definido, pero bueno, más o menos como quedarse esta perspectiva en general. El primer episodio lo narra muy bien, más o menos vamos a ir en esa línea, y bueno, de ahí, para que vean que incluso una serie de animación para niños puede dar mucho que pensar y mucha reflexión de trasfondo que nos puede llevar. Bueno, cualquier cosa nos puede hacer filosofar, incluso una serie de Disney. Y pues Ari, muchísimas gracias por estar por acá otra vez más y nos vemos en unos días, el sábado, para nuestro siguiente Letras Habladas Live, continuando la lectura del mundo de Sofía.